¿Qué tal? Buenos días. Hoy es lunes, estamos iniciando semana y esto es Zona Saludable. Nos sintonizas a través del 91.5 de FM y nos puedes ver y escuchar en www.zona3.mx. Hoy tenemos consulta saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes llamar para preguntar, para aclarar dudas, para hacer comentarios sobre el tema de este día, ya que será ginecobstetra. Nos acompañará el doctor Jorge Michel. Él es especialista en esta materia. Iniciamos. La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen en el mundo entre 2 y 3 millones de nuevos casos de cáncer de piel no melanocítico y más de 130,000 nuevos casos de cáncer de piel melanocítico, que es de los más peligrosos, y se estima que anualmente mueren 66,000 personas por melanomas malignos y otros tipos de cáncer en la piel. Con la intención de prevenir y atender los padecimientos asociados al cáncer de piel y bucal, autoridades de la Secretaría de Salud en Jalisco anunciaron la realización de una campaña para brindar atención a pacientes con posibilidades de sufrir por este tipo de enfermedades. Así lo detalla Guadalupe Villanueva, subdirectora del Instituto Dermatológico del Estado. Cáncer no melanoma, que se llama carcinoma vasocelular, porque aparece en las células basales de la piel, o el cáncer epidermoide. Estos se caracterizan porque el epidermoide sobre todo tiene un crecimiento más rápido. El vasocelular, que tiende a ser biológicamente menos agresivo, tiene un crecimiento de medio centímetro por año y se ve como una ronchita de superficie brillante. Además, Guadalupe Villanueva, subdirectora del Instituto Dermatológico de Jalisco, informó que de acuerdo a las campañas realizadas en los últimos años, se ha identificado un incremento de casos de cáncer en la piel. Sin embargo, afirmó que en un porcentaje importante, la enfermedad puede ser tratable. En los 2 últimos años, del total general, me refiero a todos los tipos de cáncer que se pueden observar en la superficie cutánea, fueron 1,393 y posteriormente 1,406 respectivamente. La ventaja de estas campañas es que sí se han hecho detecciones de carcinomas o de cáncer cutáneo, melanoma y no melanoma también. Y el hecho de que sean detectados lesiones que pueden ser o que son potencialmente malignas. En algunos estudios se indica que la exposición a la radiación ultravioleta y la sensibilidad de la piel a este tipo de radiación son factores de riesgo de cáncer de piel. La radiación UV es el nombre de los rayos invisibles que forman parte de la energía que emite el sol. Es importante recordar que las lámparas solares y las camillas de bronceado también emiten radiación UV. Con información de Roberto Hurtado para Zona Saludable, Miriam Guerrero. Importante información la que nos presentó Miriam Guerrero respecto a los cuidados en la piel. Y como ya lo platicábamos con la doctora Ileana Arrola, nuestra dermatóloga, no importa que esté nublado, siempre hay que usar protector solar. De repente pensamos que pues está nublado, no pasa nada, no. De hecho, las mismas computadoras pueden provocar algún padecimiento en la piel, así que es importantísimo que diariamente uses protector solar, aun cuando esté nublado, aun cuando estés bajo la sombra, para evitar cualquier problema. Gracias a Miriam Guerrero. Y te recordamos, esta semana es la semana del festejo. Te vas a quedar de a 6 en nuestro evento de aniversario de Zona 3 este 27 de julio. En la silla de las preguntas, Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara, el senador Jesús Casillas, diputado, y el diputado Pedro Kumamoto, el presidente del PAN Jalisco, Miguel Ángel Martínez Espinosa, y una interesante charla con cada uno de estos personajes realizada por el periodista Enrique Tusein. Además, una magistral conferencia con la doctora Alicia Soltero, como solo ella sabe hacerlas, con el tema La fuerza de los patrones familiares. Recuerda, jueves 27 de julio, 6 de la tarde, en Palco. La entrada es libre. Quédate de 6 con Zona 3 y acompáñanos al festejo de nuestro 6º aniversario. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Quédate de a 6 con Zona 3.
Sigue nuestras redes sociales como Zona 3 Noticias. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Bueno, lamentablemente el doctor Jorge Michel, ginecólogo que estaba invitado el día de hoy a estar con nosotros, al parecer tuvo un contratiempo y no pudo llegar por lo pronto. Entonces te vamos a presentar un programa que preparamos especialmente para ti, ya que la cistitis es uno de los temas más recurrentes que nos han solicitado a través de nuestras redes sociales y líneas telefónicas. Te presentamos al doctor César Hermosillo, urólogo, y el tema de este día será cistitis. Buenos días, esto es Zona Saludable y como ya lo comentamos al inicio de este espacio, el tema que vamos a hablar es la cistitis con el doctor César Hermosillo, cirujano urólogo, a quien saludamos esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con el placer de saludarlos y de estar por aquí otra vez. Muchísimas gracias. Pues, ¿qué te parece si empezamos por definir qué es la cistitis? Muy bien, la cistitis es una inflamación de la vejiga como consecuencia de una infección. Generalmente es mucho más común en las mujeres, más o menos el 50% de las mujeres pueden tener este tipo de padecimientos y esto derivado de la anatomía, ¿no? Básicamente. En los hombres se puede presentar, aunque en los hombres consideramos pues que puede haber alguna otra causa que lo esté generando. No es común que un hombre entre los 10 y los 50 años pueda tener este problema. Antes de los 10 años es común en los niños y después de los 50 años, cuando empiezan los problemas de la próstata, se pueden generar las infecciones y entonces venir esta inflamación. Que bueno, las características principales serían lo que la gente comúnmente llama el mal de orín. ¿Sale? Que es cuando los pacientes empiezan con inflamación, con irritación en la vejiga, como urgencia para orinar, que luego cuando van a orinar se quedan con ganas de orinar, sienten que no vaciaron totalmente la vejiga, como que dicen, todavía tengo un poquito de ganas, pero ya no sale nada de orina. Y bueno, en ocasiones puede presentar también un poquito de sangrado, que ahí es cuando ya está un poquito más severa la infección. Perfecto. ¿A quiénes afecta más? Ya decías que a las mujeres. A las mujeres, así es. Bueno, a las mujeres es el 50% más probable que puedan presentarlo. Se puede presentar en ambos casos. Como ya decíamos, si hubiera algún problema, después de los 10 años, entre los 10 y los 50 años, se puede presentar cuando hay alguna piedrita, por ejemplo, o cuando hay alguna estenosis en la uretra, cuando hay algún problema obstructivo en los hombres, que no tenemos un adecuado vaciamiento, y esto puede ser como consecuencia de alguna sonda que pusieron mal puesta y generó alguna cicatriz en el conducto de salida de la orina. Esto hace que la orina se empiece a quedar estancada dentro de la vejiga y favorece las infecciones. En el caso de las mujeres, hablábamos pues de la anatomía. La uretra es más corta, está un poco más cerca del ano, y entonces bueno, está el ano, está la vagina, está la uretra más cortita, y entonces se facilita la entrada de bacterias desde el tracto digestivo hacia la vía urinaria, y entonces puede ocasionar este tipo de infecciones. Dentro de las infecciones más comunes, que generalmente los pacientes hasta llegan y, doctor, es que siempre tengo infecciones por E. coli. Esa es la bacteria más común, que es la principal en el intestino, pero puede haber algunas otras, Klebsiella, Staphylococcus. Bueno, hay toda una serie de bacterias que pueden también generar este tipo de síntomas, y todas van a ser más o menos los mismos síntomas: la irritación, la urgencia para orinar, el tenesmo. El tenesmo. Así es. Platícanos qué es el tenesmo. El tenesmo es la sensación de no tener un adecuado vaciamiento, ¿sale? Cuando los pacientes orinan, sienten pues generalmente con la cistitis, el chorro es un poquito más delgado, tenemos este ardorcito al momento de estar orinando, y como la vejiga está inflamada, al terminar seguimos teniendo la sensación de querer vaciar la vejiga, como que todavía tuviéramos orina dentro de la vejiga. En ocasiones puede ser cierto que sigamos teniendo un poquito de orina, pero generalmente la misma inflamación de la vejiga causa esta sensación, sale como de tener todavía orina retenida, de querer seguir orinando, pero por más que pujamos y por más que hacemos el esfuerzo y estamos ahí un ratito sentados, ya no sale nada de orina, y esto es pues por la inflamación, es una sensación anormal. ¿Qué provoca la cistitis? Porque desgraciadamente, no sé si esto influye, tú me lo aclararás, que las mujeres tenemos mucho la costumbre de aguantarnos de ir al baño. Sí, ese es, yo pienso, de las causas más comunes, ¿no? Vemos a las niñas a veces en el recreo, en la escuela, jugando con los hermanitos, los primitos, que están a veces ahí cruzando las piernitas y brincando, pero no dejan las muñecas. Igual los niños, también se puede presentar, pero bueno, es un poquito más común en las mujeres. Se dice que hasta 3 infecciones pueden presentarse en el caso de las mujeres a lo largo de un año. El 50% de las mujeres van a padecerlo por lo menos una vez a lo largo de la vida. Y también, bueno, esto que hablábamos de las niñas, cuando una niña antes de los 15 años empieza a tener infecciones de repetición o infecciones con cierta frecuencia, es mucho más probable que en su vida adulta también presente este tipo de problemas, sobre todo después de la menopausia.
¿sale? Y bueno, si hablábamos de aguantarnos las ganas de orinar, aquí lo que pasa es el cuello de la vejiga tiene un mecanismo de cierre de continencia, ¿sale? Que evita las pérdidas involuntarias de orina, y poquito más adelante está el esfínter. El cuello de la vejiga es un músculo involuntario, ¿sale? Ese cierra en automático. El esfínter es el que nosotros apretamos cuando estamos queriéndonos aguantar las ganas de orinar. Y entonces, bueno, más o menos lo que les pediría que se imaginen sería un globo que está lleno de agua, en este caso la vejiga con la orina. La vejiga empieza a hacer la contracción cuando tenemos las ganas, el deseo de orinar, empieza a hacer una contracción. El cuello en automático se abre y entonces la orina empieza a entrar un poquito hacia la uretra, que la uretra femenina generalmente son alrededor de 5 centímetros promedio, un poquito más, un poquito menos. Y entonces esta orina empieza a entrar a este conducto. Más adelantito está el esfínter apretando nosotros porque estamos aguantando las ganas de orinar, y entonces la orina lo que hace es regresar otra vez a la vejiga. Pero en este mecanismo de entrar a la uretra y regresar, barre las bacterias pero hacia adentro. Entonces las bacterias, hablábamos pues de anatomía, que estaban un poquito más cerca del ano, y por esta cuestión puede favorecerse las infecciones. Las bacterias empiezan a entrar a través de la uretra. Un mecanismo de defensa es precisamente el orinar. Al momento que nosotros orinamos, sacamos todas las bacterias que puedan estar tanto en la vejiga como en la uretra. Cuando nos aguantamos las ganas, cuando estamos deteniendo esta orina, este regreso de la orina desde la uretra hacia la vejiga de nuevo provoca que las bacterias entren a la vejiga y entonces empiezan a reproducir dentro de la vejiga, porque al final pues es un medio de cultivo perfecto, ¿no? Está calientito, está todas las condiciones necesarias para que la bacteria se reproduzca, y entonces aumenta la cantidad de bacterias que están dentro de la vejiga y esto va a favorecer la infección. En el caso, bueno, específicamente cuando nos estamos aguantando las ganas de orinar. Hablábamos pues de los hombres cuando tenemos problemas de próstata o alguna estenosis en la uretra, que eso favorece. ¿Qué es una estenosis? Una estenosis sería, por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando nos pusieron una sonda mal puesta, que por alguna situación hubo necesidad de colocar alguna sonda, una cirugía, un accidente, algún otro problema, se coloca una sonda y esto puede provocar una cicatriz en la uretra. La uretra es el conducto que conecta la vejiga al exterior. Entonces, si se provoca una cicatriz, esta cicatriz se contrae, se cierra, y ahí no hay ningún músculo ni nada que podamos nosotros controlar. Entonces esto disminuye el calibre del conducto y es básicamente lo mismo. Es como si estuviéramos apretando nosotros el esfínter y deteniendo la orina. Entonces no se provoca un adecuado vaciamiento. Esto hace que la orina se quede estancada dentro de la vejiga. El agua estancada pues es igual que en los charcos en la calle, ¿no? Cuando está estancado se echa a perder, se favorecen las infecciones. Como no tenemos el adecuado vaciamiento, no podemos barrer estas bacterias, y entonces favorecen las infecciones. En el caso de los hombres, bueno, hablábamos pues de sondas mal puestas. Otra posible causa son las enfermedades de transmisión sexual. Cuando tenemos una gonorrea, una clamidia, una tricomona, uretritis, sale una inflamación en la uretra. Esto también puede ocasionar alguna cicatriz dentro de la uretra que disminuya la salida de la orina y, bueno, favorecer las infecciones. La higiene, porque hay, bueno, yo he leído la forma en que las mujeres nos aseamos cuando hacemos del baño, que muchas, se dice que no se tiene que hacer la limpieza de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás, para evitar que nos traigamos bacterias a nuestro... Así es, hacia la vagina y hacia la uretra. Sí, esta parte es bien importante. De hecho, son más o menos las recomendaciones que siempre se da cuando empezamos a tener alguna niña o algún adulto que está teniendo las infecciones. De las recomendaciones generales es esto. Efectivamente, la popó se tiene que limpiar hacia atrás, la pipí se limpia hacia adelante, ¿sale? Una parte con esto de la higiene bien importante, generalmente cuando se menciona esta palabra en la consulta, la parte de la higiene, en automático como que sentimos pues que no estamos teniendo un adecuado aseo, y entonces las mujeres empiezan a ser un poquito más obsesivas con su aseo. O sea, entonces muchas veces el problema no es una falta de higiene, a veces sí los mecanismos pueden ser higiene, pero sí un exceso en la higiene. Cuando las mujeres empiezan por ejemplo con las infecciones, luego empiezan a hacer duchas vaginales, empiezan a tener un poquito más de control, o al menos ellas lo sienten de esta forma, y entonces se hace un poquito más obsesiva la limpieza, lo cual tampoco es bueno. Todos tenemos bacterias en la piel todo el tiempo, ¿sale? Tenemos bacterias que nos ayudan a protegernos de las bacterias malas. Entonces, cuando tenemos un aseo excesivo, barremos las bacterias buenas y dejamos el campo libre para que llegue
bacterias buenas y malas, ¿no? Ahí no podemos defendernos nosotros o no podemos decidir quién va a llegar. Y entonces esto puede favorecer las infecciones. Entonces, parte de las recomendaciones es tener un aseo adecuado, ni excesivo ni deficiente. ¿Sale? Porque sí, si barremos las bacterias buenas, pues vamos a generarnos más problemas. Otra causa, por ejemplo, también en el caso de las mujeres es el uso de espermaticidas, sobre todo las espumas, las cremas. Se recomienda más el uso del condón o los anticonceptivos orales, ¿no? Sería pues ideal este tipo de mecanismos, porque por ejemplo también el diafragma puede favorecer en la manipulación. Podemos introducir otro tipo de bacterias tanto a la vagina como al roce con la uretra, y entonces esto favorecer otro tipo de infecciones. Las relaciones muy frecuentes, se dice que el tener relaciones 3 veces por semana triplica el riesgo de una infección, una cistitis en el caso de las mujeres, y si las relaciones son todos los días se aumenta 9 veces el riesgo. Es que hacer una pausa comercial, pero me gustaría que al regreso nos expliques por qué pasa esto con el incremento de las relaciones sexuales que pueda provocar una cistitis, que es el tema que estamos tratando hoy aquí en Zona Saludable con el doctor César Hermosillo. Él es cirujano, urólogo, y te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros al 3122-4200, 3122-4266 o a nuestro WhatsApp 3318-807641. Esto es Zona Saludable. Regresamos. Zona 3. Acceso total a la información. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como @Zona 3 Noticias. 6 años al aire en el 91.5 FM. Así es, de regreso a Zona Saludable y nos quedamos con la inquietud para que el doctor nos aclare esta pregunta. Doctor César Hermosillo, cirujano urólogo, ¿por qué? ¿Por qué el incremento en las relaciones sexuales puede provocar cistitis? Sí, bueno, una posible causa es la fricción, ¿sale? La fricción que se genera al momento de la penetración. Puede llevar bacterias del hombre hacia la mujer, y también, bueno, depende mucho de las prácticas, ¿no? El jugueteo, el roce, la manipulación puede llevar bacterias de un lugar a otro. La sola irritación por sí sola, ya no digamos la manipulación de bacterias, sino la irritación, la fricción que se genera en la uretra, también provoca una cierta disminución en el chorro de la orina, lo cual puede favorecer las infecciones. Que finalmente, cuando esto sucede, cuando sabemos pues que la pareja va a tener una cierta frecuencia, que al final la sexualidad creo yo que es parte importante de la vida de cualquier ser humano. O sea, aquí no, la recomendación no es tener menos relaciones ni nada, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cuál es la recomendación? Porque luego entonces, para evitar una cistitis, vamos a perder a la pareja porque sí, no me toques vale. Porque vas a provocar una cistitis. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones en este caso? En ese caso, lo que se recomienda es ir a orinar inmediatamente después del coito. Sale esto para barrer estas bacterias que pudieran haberse manipulado y haberse acercado hacia la uretra y favorecer la entrada, o más bien al momento de provocar la micción, evitar esta entrada de las bacterias. Otra de las posibles medidas, cuando vemos que esto no fuera suficiente, sería el uso de algún antibiótico profiláctico. El caso de la nitrofurantoína, la fenazopiridina, pirimir, pirifur, que son medicamentos que prácticamente la mayoría de las mujeres conocen. Ya Yo no, a ver, ¿cuál es otra vez? Porque lo dijiste muy rápido, y además un antibiótico pues se requiere de receta, ¿no? Es un antiséptico urinario, sí. General, bueno, la realidad es que este en específico no siempre les piden las recetas en las farmacias, por lo mismo, porque no es un antibiótico muy agresivo, es más un antiséptico urinario, ayuda a la limpieza de la orina, y se recomienda pues como una profilaxis. Se toma inmediatamente después del coito, por las noches también, por ejemplo, cuando vamos a tener un viaje muy prolongado, también es una de las recomendaciones, porque nos vamos a estar aguantando las ganas de orinar y entonces se va a favorecer la infección. Y luego es muy común que las mujeres andan de viaje y con la infección, y entonces ya prefieren no salir de vacaciones porque ya sabemos que nos van a dar infecciones y entonces no voy a disfrutar. No, y luego aparte nosotras somos muy quisquillosas, bueno, la gran mayoría de las mujeres, en que no cualquier públicos. Baño vamos. Sí. Hablábamos hace rato de aguantarnos las ganas de orinar, ¿no? Ese sí es un problema muy, muy serio. Pero bueno, volviendo al punto de las relaciones. El utilizar otro tipo de Pero repítenos los nombres de las pastillas. Ah, sí. Porque Pirifur o pirimir.
Perifur o Pirimir, hasta eso tiene un nombre muy simpático. Sí. Pirimir. Y con esto, bueno, ¿cuántas para que veces? no se asusten, una pastilla inmediatamente después de tener las relaciones, eso puede disminuir el riesgo de infecciones. Sale ya si una pastilla no fuera suficiente, no les recomiendo aumentar la dosis, les recomiendo más bien acudir al médico para hacer la revisión y las recomendaciones generales, ¿no?, que se deban hacer. Bueno, el método anticonceptivo es importante, tratar de evitar las cremas. En el caso, por ejemplo, de los lubricantes, que también a veces son relativamente común que lo puedan utilizar en la relación, se recomienda que sea un lubricante a base de agua, no a base de alcohol, porque el alcohol, aparte de que puede irritar, bueno, puede favorecer lo que decíamos, ¿no?, quitar las bacterias buenas, meter bacterias malas, y entonces empezamos a tener las infecciones. Eso en cuanto a la parte de las relaciones, ¿no? O sea, no, la recomendación no va a ser evitar las relaciones, es simplemente modificar algunas conductas alrededor. Que a ver, otras de las recomendaciones sería la ropa interior, preferentemente tiene que ser de algodón. Sabemos que hay otro tipo de prendas que son mucho más sexys, pero ya desgraciadamente no son de algodón, y entonces, bueno, eso puede favorecer también modificar un poquito el pH. ¿Sí? A ver, un paréntesis aquí, César. ¿Debe ser toda la prenda de algodón o con que tenga el puente de algodón? No, idealmente toda la prenda de algodón. Que igual, bueno, la recomendación sería pues tener por ahí la ropa sexy guardada y un poquito antes de que vaya a encontrarse con su pareja, hacer el cambio y después de la relación, pues otra vez ponerse la ropa interior de algodón y ya para dormir y todo lo demás. El famoso y popular hilo dental en la ropa interior, ¿es dañino para esto? A ver, como tal, no. O sea, no es la forma de la prenda, sino el material del que está hecho la prenda. Si fuera un hilo dental, pero es de algodón, pues no tendría por qué afectar en mayor medida. ¿Sale? O sea, las tangas y todo bueno, los cacheteros, todas las prendas habidas y por haber. No es tanto la forma el diseño. Así es, no es el diseño, es el material del que está hecho. ¿Sale? Y entonces, bueno, idealmente que sea de algodón. Porque, bueno, con esto vamos a disminuir el riesgo de alguna infección. Obviamente sí, el aseo es una parte importante. Cierto es, un hilo dental, un otro tipo de prendas puede, digamos, si no tenemos un adecuado aseo, cualquier prenda va a generar contaminación, ¿no? Entonces, aseo, otro paréntesis, César. Pasa que a lo mejor a muchas mujeres o no les han educado o no les han enseñado el aseo correcto de sus partes íntimas. Incluso hay ciertos tabúes. Y me atrevería a decir algo que a lo mejor puede sonar medio mal, pero es una realidad. Nosotras que somos mujeres y compartimos a veces los baños, percibimos ciertos aromas que no son los normales. Esto me lleva a mí a pensar que no tiene un buen aseo en su parte íntima y a lo mejor es por tabúes, por miedos o porque no le dijeron. Entonces nos vamos al extremo de las duchas, pero también está el otro en donde no hay aseo. Pero no es porque sean sucias, sino porque creen que no debe ser. Así es. Que no se deben tocar ahí. Que no se deben tocar, sí. Bueno, como el mito de la cuarentena, ¿no? Después del parto, que las mujeres no se deben bañar, no, al contrario, o sea, inmediatamente después hay que bañarse, hay que tener un buen aseo, porque bueno, es parte importante. Y cuando estás menstruando. Y cuando estás menstruando, así es. Insisto, las duchas vaginales no se recomiendan, más sí hay que hacer un aseo. Agüita y jabón les recomiendo jabón neutro. Por ahí hay un digo sin decir nombres comerciales, de una planta que hay mucho en el lago de Chapala, que se promociona como un jabón neutro, y bueno, no es tan neutro, tiene ciertos aromas que no lo hacen neutro. Entonces la recomendación es, bueno, los jabones que son blancos, no quisiera mencionar ninguna marca, así es, neutro y blanco. ¿Que se balancea? ¿Sale? Así es. Por ejemplo, hay uno de una crema, una crema corporal, muy famoso el jabón, pero luego hay unos que le meten ahí que crema de coco y que aceite de no sé qué tantas cosas. Esos no, o sea, el que es blanco nada más, ¿sale? Incluso hay otro que, no sé cómo hacer un sinónimo, pero... Tú descríbemelo, yo te ayudo. El que es como los que utilizaban los romanos para defenderse de las flechas. ¡Escudo! Escudo, yo no quería decir la marca. Escudo, pero blanco, porque luego hay rosa, verde, azul. Y entonces, bueno, todos estos, o sea, los que tienen color generalmente tienen aroma, y eso no lo hace tan neutro el pH, y entonces favorece también otro tipo de infecciones. Lo ideal es que sea un jabón blanco, ¿sale?
Okay. Para el aseo corporal. Y a ver, hablábamos ahorita de la ropa interior y del aseo también de los mitos y las costumbres. Es importante que todas las mujeres la ropa interior la laven en la regadera con el jabón corporal, ¿sale? O sea, lavar muy bien su prenda y luego la pueden poner en el tendedero o en la secadora o como donde quieran colgarla, ¿no? Pero sí no echarla a la lavadora con el resto de la ropa, porque generalmente ponemos el Suavitel y algunos de los detergentes también, estos productos químicos pueden irritar la mucosa de la vagina, modifican el pH, favorecen otro tipo de bacterias y entonces se vienen las infecciones. ¿Sale? Mira, esto que nos dices es muy importante, pero también hay lo que dices, bueno, hay que lavar nuestra ropa interior con el jabón que nos estás recomendando, que es neutro, blanco, balanceado. Y nos va a ayudar, con lavamos nuestra ropa, pero no la dejen en el baño. Porque a veces eso es molesto. Sí, bueno. Y eso es molesto para las personas que ahí habitan y además que no se seca bien. Tiene que secarse al sol. Así es, idealmente. Así es. También, bueno, otra de las recomendaciones es tomar líquidos suficientes. Hablábamos cuando nos estamos aguantando las ganas, que barremos hacia adentro las bacterias. Bueno, el ir a orinar de forma constante es exactamente lo contrario. Barremos las bacterias hacia afuera, las poquitas que puedan entrar, las poquitas que están acumuladas dentro de la vejiga, vamos disminuyendo la carga bacteriana. Si tenemos ya una bacteria que está dentro y se está reproduciendo dentro de la vejiga, me refiero, y se está reproduciendo y digamos, entra una bacteria va reproduciéndose de forma exponencial, no es una, luego son 2, luego son 4, luego 8, 16 y así se van multiplicando. Al momento que nosotros orinamos es como si estuviéramos diluyendo estas bacterias, ¿sale? Y entonces la cantidad de bacterias va a disminuir. Los mecanismos de defensa del cuerpo tienen un límite, digamos, es como los ejércitos y la policía, ¿no? O sea, hasta cierto punto pueden detener a los malos, ya cuando los malos son mayoría, pues entonces ya por más que nos queramos defender, no podemos. Al momento de orinar, estamos diluyendo las bacterias, estamos haciendo que sean menos las bacterias que están dentro de la vejiga y entonces el cuerpo se puede defender. Incluso muchas veces el tratamiento de una cistitis es básicamente tomar mucha agua, estar barriendo las bacterias y dar oportunidad al cuerpo de que se defienda. Ya si vemos que no, bueno, pues también se pueden utilizar algunos antibióticos. Vamos a hacer una pausa comercial, 31 22 42 00, 31 22 42 66, nuestras líneas telefónicas, 33 18 80 76 41, nuestro WhatsApp. Y también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook Zona 3 Noticias con número y en Twitter @Zona 3 Noticias con número también. Escuchas a través del 91.5 de FM y nos puedes ver y escuchar por www.zona3.mx. Regresamos, esto es Zona Saludable, Zona Saludable, y te invitamos a que te quedes con el señor Eder Saldaña, que te dará el reporte vial de cómo se encuentran las calles de nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Quédate de a 6 con Zona 3. Sigue nuestras redes sociales como Zona 3 Noticias. Zona 3, 6 años al aire en el 91.5 FM. Y bueno, estamos ya en el último bloque de Zona Saludable. Platicamos esta mañana con el doctor César Hermosillo, cirujano urólogo de la cistitis, y quedamos en que nos ibas a platicar acerca de cuánta es el agua recomendable que debemos tomar. El agua recomendable. Por ejemplo, ahorita en tiempo de calor, vamos a notar que la orina está un poquito más amarilla. Muchos pacientes dicen, no, es que yo tomo 2 litros de agua. Bueno, pues a lo mejor en diciembre es suficiente, ¿no? Porque no sudamos tanto y no perdemos tantos líquidos por otros medios. A lo mejor hay pacientes que me dicen, no, yo tomo 1 litro de agua y la orina sale transparente, no sale nada amarilla. Ah, bueno, pues 1 litro es suficiente para usted. La medida es el color de la orina. Si la orina está amarilla, nos hace falta agua. Si estamos tomando 3 litros o 4 litros, si la orina está amarilla, nos hace falta agua. Si la orina está transparente y tomamos 1 litro, con eso es suficiente, ¿sale? O sea, no es una cantidad determinada porque no todos los pacientes somos iguales. O sea, pacientes más altos, más bajitos, más flaquitos, más gorditos. Hay pacientes que trabajan en una oficina con aire acondicionado, hay pacientes que trabajan en un semáforo. Sol. Así es. Entonces, no va a ser los mismos requerimientos para todos los pacientes. Y entonces, la medida es eso, que la orina salga transparente. Ya hablábamos de los líquidos y bueno, no voy a hacer que por ahí algún paciente dice, no, pues yo me tomo 3 litros de Coca-Cola. Ah, bueno, pues no, tampoco, eso no es bueno, ¿sale? Los componentes pues que tienen los refrescos en general, sí, pueden modificar el pH y pueden alterar la función del riñón. Hablábamos ahorita en general la alimentación pues en cuanto al pH.
el riñón se encarga de estar balanceando el pH corporal. ¿Sale? Va a producir más bicarbonato, va a producir menos bicarbonato, va a eliminar más ácidos a través de la orina. Siempre estamos pues en el equilibrio, ¿no? Tratamos de que no se mueva más de 0.2, del 7.42, más de 0.2 para arriba o para abajo. Cualquier cambio fuera de esos parámetros es mortal, ¿sale? Para un paciente. Entonces, el tener una buena alimentación, frutas y verduras, agua fresca, digo, en México con tantas frutas que tenemos es casi pecado que seamos el principal consumidor de refrescos, ¿no? Teniendo tantas posibilidades de tener sabores diferentes en el agua, y el agua de limón, que a mí en lo personal me parece deliciosa, digo, no veo para qué la necesidad de otro tipo de agua fresca, pero bueno, finalmente a los que no les gusta el limón pueden tomar sandía, mango, fruta de la estación, de la que sí, digo, tan variados los sabores en México como para que no los aprovechemos, ¿no? Comentaste algo del agua alcalina ahorita durante la pausa, que decías que era necesario para que nuestro pH no se vea alterado y todo esto. No, a ver. El agua alcalina, pues como tal, no se los recomiendo a los pacientes, es más una cuestión comercial, ¿no? Se vienen las modas, de repente, hace algunos años estaba de moda comer alcachofas, luego se vinieron los espárragos, luego decían que las fresas eran lo mejor del mundo, luego, bueno, pues cada sí, o sea, cada determinado tiempo hay algo que es maravilloso y que es milagroso y cura todas las enfermedades, ¿no? Ahorita le tocó al agua alcalina, que al final yo digo, bueno, pues las botellitas de agua alcalina, si una botella de agua normal te cuesta 10 pesos, la botellita de agua alcalina te cuesta 30, 40 pesos, que yo digo, bueno, pues qué negociados están haciendo, ¿no? Al final no es, bueno, me llegó un paciente que me decía, no, es que yo estoy haciendo mi agua alcalina, le pongo bicarbonato y limón. Yo le decía, es que no hay necesidad, o sea, el cuerpo se encarga de regular el pH. Si tomamos agua alcalina, así como la tomamos, la vamos a eliminar, y lo único que vamos a hacer va a ser que el riñón produzca menos bicarbonato y elimine ese álcali del agua que estamos consumiendo a través de la orina. Pero entonces va a alcalinizar la orina. Y muchas veces lo que buscamos cuando un paciente tiene infecciones en la orina es acidificar la orina. Entonces esto puede favorecer infecciones. Que esas infecciones de la vejiga pueden subir al riñón, pueden dañar al riñón y entonces vamos a dejar de producir ese bicarbonato y vamos a empezar con insuficiencia renal y entonces un problema totalmente diferente por algo que no necesitábamos. Como también bueno, ya en estos temas, los chavos que se la pasan en el gimnasio que luego consumen proteína, ¿no? A ver, si bien es cierto, la proteína puede ser benéfica para la generación de músculos, de masa muscular, también la proteína en exceso puede generar una sobrecarga al riñón y entonces se viene la insuficiencia renal y ahí ya es un tema totalmente diferente, ya es un problema, de hecho un problema muy muy grave en Jalisco específicamente, digo, a nivel mundial es un problema, en Jalisco es muy alta la incidencia de insuficiencia renal, por ahí hay un estudio de la Universidad de Guadalajara en la región de la Ciénega, creo que es del país la zona en la que más insuficiencia renal se está dando. Y los costos que genera esto para el sector salud, para el sistema de salud en México, son altísimos. Hablamos pues de millones de pesos en un paciente, ¿no? Lo que puede tardar independiente del detrimento en su calidad de vida, el hecho de tener que estar conectado a una máquina 3 veces por semana durante 3 horas para estarse limpiando la sangre, que es la función que hace el riñón, todo por un afán a lo mejor desmedido de crear masa muscular, cuando la podemos hacer de otras formas, ¿no? El ejercicio y una buena alimentación, consumir pollo, atún, que bueno, también el atún, el otro día estaba leyendo un estudio en cuanto a la toxicidad del atún por mercurio, ¿no? Luego hay chavos que consumen 1 o 2 latas de atún al día, que en toda la carga de proteína es altísima y la carga de mercurio también, entonces después tienen una intoxicación por mercurio. Entonces, bueno, ya nos metemos ahí en un chorro de alimentación, sí, ¿no? pero ¿qué sería lo recomendable ya que mencionas el atún? Bueno, de hecho las recomendaciones son no más de 1 lata a la semana. ¿Sale? Y bueno, más bien tratar de consumir peces más pequeños. Las sardinas pudieran ser una buena opción. Que bueno, también vienen enlatadas. También viene, no, pero es que no es la lata como tal, sino la contaminación en el agua, en el mar. El atún se contamina en el mar, en su medio ambiente natural. No es por la lata lo que le genera la toxicidad. O sea, las sardinas vienen enlatadas, pero no es que lo traigan ya en la carne de la sardina o del atún. Sí, que bueno, hablando de las sardinas, luego hay pacientes que consumen el omega 3 para disminuir el colesterol.
una lata de sardinas tiene la misma cantidad de omega 3 y es curioso, o sea, todos estos productos naturistas o suplementos alimenticios, por ejemplo, el caso del omega 3 hubo un estudio en el que se demostró, y muchas de los empaques lo mencionan, tienen que consumir mínimo de 6 a 12 cápsulas al día para consumir el mínimo, o sea, los requerimientos mínimos indispensables de omega, y entonces hay pacientes que toman una capsulita de omega y dicen, no, pues es que yo estoy tomando omega, no, pues no estás tomando nada, o sea, la porción que tomaste en esa cápsula es ridícula, ¿no? Los bebidas energetizantes, ya para finalizar. Las bebidas energetizantes, bueno, ahí es un problema, a ver, también esto, ¿no? Pueden alterar el sistema tanto cardiovascular como neurológico. Definitivamente no se recomiendan, o sea, agua, por favor, tomen agua. Gracias, César. Tus teléfonos para que la gente te contacte, por favor. Muchas gracias, claro que sí. Es el 3146-3398. También me pueden encontrar en internet, en la página urologoguadalajara.mx. Ahí viene también toda la información de contacto. Hay que consumir lo que la naturaleza nos da. Así es. Frutas, verduras, agua. Agua. Gracias, agua. Gracias, César. César Hermosillo, cirujano urólogo, por haber estado en Zona Saludable. Agradecemos al equipo que hace posible este espacio, a Omar Machain, Livier Murillo, Ceci Delgadillo y el señor Pepe Aldape, y también a Juan Carlos Robles. Quédate con la doctora Alicia Soltero y su programa Lo que ellas quieren. Me despido diciéndote como cada día que la información ya te la dimos, la decisión la tomas tú. Toma agua. Muchas gracias. Quédate de a 6 con el disco de Lila Downs, Zona 3 y tu programa Coffee Break te obsequian Salón, Lágrimas y Deseo. El nuevo disco de Lila Downs. Participa escuchando Coffee Break de lunes a viernes a las 12 del día. Su retrato Benito Juárez es el hermano de Lila Downs. Zona 3, 6 años en el 91.5 FM. Puntualidad informativa.